Ya. Ya. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos el concepto de mol y masa molar y todo eso? O sea, vimos que era un mol, en verdad. Vimos que era un mol. Y vimos las leyes ponderables, ¿ya? Ya, entonces dijimos que un mol eran esa cantidad de átomos o de cualquier cosa, moléculas, iones, ya, son 6.02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? What the fuck, espérate, ¿qué pasó? Eso corresponde a un mol, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, si nos dicen que hay 6.02 por 10 elevado a 23, no sé, en piedras, podemos decir que hay un mol de piedras, por ejemplo, ¿ya? Ese número, 6.02 por 10 elevado a 23, viene de, o sea, viene de contar los átomos, o sea, no de contar los átomos, pero se supone que son los átomos que hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en 12 gramos del isótopo de carbono 12 hay ese número de átomos. Y de ahí viene el número de Avogadro, ¿ya? Y de ahí viene la definición de mol. ¿Ya? Y ya, por ejemplo, bueno, también tenemos que ver lo de volumen molar, ¿ya? Volumen molar equivale a 22.4 litros, ¿ya? O sea, eso significa que en 22.4 litros de un gas va a haber un mol, ¿ya? 22,4 litros igual a un mol, ¿ya? Va a haber un mol, o sea, van a haber en 22.4 litros van a haber todo este número de átomos, 6.02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? En 22.4 litros, ¿ya? Ese es volumen molar. Y esto solo se cumple para gases ideales en condiciones normales de presión y temperatura, ¿ya? Y se va a nombrar como CNPT, ¿ya? Condiciones normales de presión y temperatura. La C de condiciones, la N de normales, la P de presión y T de temperatura, ¿ya? Entonces, volumen molar 22.4 litros, ¿ya? En 22.4 litros van a haber 6.02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? O sea, un mol de átomos. Bueno, ¿entendieron lo de volumen molar? Capres. Ya, esto lo vimos en la clase pasada. Ya, esto es lo que yo les decía que expliqué en la clase pasada, pero que no estaban, ¿ya? Ya, voy a empezar a anotar. El concepto de masa atómica. What the fuck, esperen. La masa atómica corresponde a la suma de protones más neutrones, ¿ya? O sea, en la masa que hay en el átomo, ¿ya? O sea, perdón, que hay en el núcleo del átomo, ¿ya? La suma de protones más neutrones, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vimos eso de que había un número másico y un número atómico, ¿cierto? El número atómico correspondía al número de protones, ¿cierto? El número másico correspondía a la suma de protones más neutrones. Bueno, ese número másico es la masa atómica, ¿ya? Miren. Pero, esperen, déjenme ver la tabla.
Aquí está la tablita. Por ejemplo, dijimos que esto iba a ser el número atómico, ¿cierto? Y estos eran los protones. Y esto de acá abajo, el número más grande, era la suma de protones más neutrones. Era la masa del núcleo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Bueno, esto de acá es la masa atómica, ¿ya? Eso de ahí es la masa atómica. Y otra cosa que tienen que saber, que ese numerito de acá, esperen, este numerito de acá, la masa atómica, se mide en UMA, ¿ya? Unidad de masa atómica. Bueno, es como lo que le pusieron una unidad para poder medir esto, en verdad, ¿ya? Un UMA, ¿ya? Por ejemplo, el helio tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Entonces, su masa atómica va a ser 4 UMA, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces entendimos el concepto de masa atómica. Mm, Carbono 14, la masa atómica del carbono 14, por ejemplo, sería el doble. 14, entonces sería 28, ¿ya? Carbono 14, por ejemplo. Bueno, pero en verdad eso es lo que tienen que entender, ya que un UMA es, perdón, que la masa atómica vendría siendo la suma de protones más neutrones. Mm, ya, la masa de un protón y de un neutrón es un UMA, ¿ya? Entonces, como que redondearon toda esa masa del protón y del neutrón y todo, y lo pusieron como uno solamente. Entonces, 2 protones van a ser, por ejemplo, 2 sumas. Si le sumamos un neutrón, van a ser 3 sumas y así, ¿ya? Para que sean, para que esté bien ordenado, ¿ya? Mm, ya. Ahora vamos a ver el concepto de masa molar, ¿ya? Quiero que vean. La masa atómica y la masa molar se van a relacionar, van a ser como la misma, ¿ya? Pero la diferencia es que la masa atómica se mide en UMA, ¿ya? Y la masa molar se mide en gramos mol, ¿ya? La masa molar significa que, por ejemplo, aquí en 23 gramos de sodio hay un mol, ¿ya? Eso significa, en 23 gramos de sodio hay un mol. Se los voy a anotar acá. Eso es lo que significa la masa molar, ¿ya? Y por eso se van a relacionar. Para que tengan un ejemplo, 23 gramos de sodio va a haber un mol. Por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que significa, bueno. Entonces, y otra cosa, acuérdense que la PSU le van a dar una tabla periódica con los elementos que van a ocupar.
Y en la tabla periódica va a salir la masa atómica, ¿ya? El numerito más grande que sale en el elemento, ¿ya? Entonces ahí van a tener todos los datos. Si sabes la masa atómica, de inmediato sabes la masa molar, porque es como la misma, pero cambia a gramos mol, ¿ya? Tienen que saber cómo interpretar esto, porque 23 gramos de sodio va a haber un mol. ¿Ya? Bueno, ¿entendieron? Estoy viendo el chat. Todo claro, muy bien. Tengo que borrar esto, pero la masa atómica del hierro es 56 UMA, ¿ya? ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso equivale a 5 mol del compuesto? Ya. Oigan, esperen. Lo que no parece que lo hicimos, creo que hagamos un ejercicio anterior. Parece que ustedes no lo hicieron. Era lo de las clases pasadas. Este no lo iban a poder hacer si no lo explicaban lo antes, ya, lo de antes. Miren, considerando que la masa atómica del cobre es 63.5 UMA, los átomos de cobre contenidos en en 127 gramos de dicho metal son, ¿ya? Ahora que saben los datos y como la relación que hay entre masa atómica y masa molar y todo eso, lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces, considerando la masa atómica del cobre, ya, que es 63.5 UMA, ¿ya? Esto significa que la masa molar va a ser 63.5 gramos mol, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto significa que en 63.5 gramos de cobre va a haber un mol, ¿ya? Bueno. Y otra cosa, ¿cuántos átomos habían en un mol? El número de Avogadro, ¿cierto? Que sería 6.02 por 10 átomos. Por 10, perdón, elevado a 23 átomos, ¿ya? Entonces, en 63.5 gramos de cobre hay un mol y por lo tanto hay 6.02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿cierto? En 65 gramos de cobre hay todo ese número de átomos, ¿ya? Y ahora sí que podía hacer la relación, pues, ¿cachai? Entonces, ya, te están preguntando por los átomos que hay en 127 gramos. Ya, primero que todo, anotamos la relación que hicimos recién, 63.5 gramos es igual a todo este número de átomos, 6.02 por 10 elevado a 23. Y ahí te están preguntando por 127 gramos. Y es esta incógnita, ¿ya? ¿Vieron que una regla de 3? Otra cosa, que esto te queda, si lo simplificáis, esto te queda un medio, ¿ya? Porque 63.5 por 2 te da 127, ¿ya? Entonces, si lo simplificáis, te queda un medio. Entonces, hay que multiplicar el número de Avogadro por 2. ¿Y cuál opción tiene el número de Avogadro por 2? Número de Avogadro por 2, pero dividido en 1, que sería lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso, el número de Avogadro por 2. Y es la B.
2 por 6.02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Cacharon? ¿Cacharon? Sí, po. Así con la regla de 3. Así con la regla de 3. Hay una cosa que parecía regla de 3 que tiene que ver con proporciones, pero en regla de 3 para calcular un dato em, ujú. Es que esta es como la regla de 3 directa, ¿ya? O sea, directamente proporcional, porque si los gramos suben, van a subir el número de átomos, ¿ya? Y la otra regla de 3 es la inversa. En la inversa como que se multiplicaría, por ejemplo, este por este y se dividiría en este, con este. ¿Ya? Ya está. Hay como dos reglas de 3, pero como que siempre nos ponen... Es raro que nos pongan valores inversamente proporcionales. Por eso como que ocupamos siempre esto. Y bueno, ahí tú tenés que ir cachando si son directas o inversamente proporcionales. Pues ya, ya la goma. Qué bueno que les quedó claro este ejercicio. Y como que se ve súper difícil, pero es como súper fácil. Miren. Con la regla de 3, por ejemplo, la primera es la directamente proporcional, ¿ya? Directa. Ya tenemos esto por esto. Y después es igual a esto por esto. No sé, por ejemplo, ya. La que es directamente proporcional se multiplica para allá y se divide por este, ¿ya? Y la que es inversamente proporcional, esperen. Y la que es inversamente proporcional, lo que se hace em, es multiplicar estos dos y dividir por este, ¿ya? Esa es la diferencia. Caso 2. Bueno, eso. Ahora sigamos. ¿Vieron? Aquí nos ponen el desarrollo y te dio eso, lo mismo que hicimos. Es la B. Ya vimos esto, ya vimos masa atómica y masa molar. Por ejemplo, este ejercicio, la masa atómica del hierro, que es 56 UMA, ya. ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso equivalen a 5 mol del compuesto? ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso equivalen a 5 mol del compuesto? Si te dicen que la masa atómica del hierro es 56 UMA, entonces la masa molar va a ser 56 gramos mol, ¿cierto? Mol. Eso significa que en 56 gramos hay un mol, ¿ya? Y te dicen a cuánto, perdón, ahora te están preguntando por el gramo del sulfato ferroso, ¿ya? ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso
A ver, espera. Ah, no, ya está bien. La masa atómica del hierro es 56. ¿Cuántos gramos de sulfato ferroso equivalen a 5 mol del compuesto? Ya. Es que ¿por qué no ponen los ejercicios antes de la materia? Porque esta materia, este ejercicio no lo pueden hacer si no les explico la otra materia al tiro. Ya, les voy a explicar lo otro y después hacemos este ejercicio, porque no lo van a poder hacer si no se sabe la otra materia. Miren, la masa molecular. Nos ponen el ejercicio antes de la materia. Me carga. Ya, masa molecular. La masa molecular es la suma, ya, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos que era una molécula? Que no sé, pues eran, no sé, pues 2 átomos, no sé, y después puede ser otro tipo de átomo, ¿ya? Una molécula era la unión de mínimo 2 átomos, ¿cierto? Y podía ser una molécula de un compuesto o podía ser una molécula de un elemento, ¿cierto? Ya. Ya, entonces sabemos que es una molécula, ¿cierto? Ya. La masa molecular va a ser la suma de todas las masas atómicas, ¿ya? De que tengamos en la molécula, ¿ya? Por ejemplo, si te ponen H2O, en este caso, para sacar la masa molecular, ya, tenéis que sumar todas las masas atómicas. Por ejemplo, te está diciendo que hay 2H, entonces la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces, hay 2 hidrógenos, entonces 1 más 1, ¿ya? Y ahora la del oxígeno es 16, ¿ya? Entonces sería 1 más 1 más 16. Y esa, 18 UMA, va a ser tu masa molecular. Por ejemplo, ¿ya? 18 UMA va a ser tu masa molecular. ¿Cacharon? Esa es la masa molecular. Sí. O sea, no es lo mismo. UMA y gramos mol, no. O sea, UMA es la masa, por ejemplo, de un protón o de un electrón, ¿ya? Un UMA equivale a la masa de un protón o un neutrón, perdón, ¿ya? Acuérdate que el UMA tiene que ver con la masa del núcleo atómico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tu núcleo atómico tiene 3 protones y 3 neutrones, tu UMA va a ser de 6, perdón, tu masa atómica va a ser de 6 UMA, ¿ya? Pero se hace un paralelismo entre UMA y gramos mol, porque masa molecular y masa molar están relacionadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si te dicen que la masa molecular, ya, por ejemplo, esta misma que calculamos, 18. 18 UMA significa, ay, Dios mío, 18 gramos mol también, ¿ya? Gramos mol. Significa eso, ¿ya? También, se hace un paralelismo. ¿Y esto qué significa? En 18 gramos de agua, en 18 gramos de agua va a haber un mol, ¿ya? Eso significa, se hace un paralelismo. Entonces, si te dan la masa atómica, al tiro vas a saber la masa molecular porque van a ser como las mismas, ¿ya? Pero gramos, mol y UMA no es lo mismo. UMA equivale, por ejemplo, a la masa de un protón o a la masa de un neutrón, ¿ya? Gramos, mol es como la cantidad de gramos que tení para un mol, ¿ya? O sea, en cuántos gramos de ese elemento, de ese compuesto, hay un mol, ¿ya? Eso significa, entonces en 18 gramos de agua va a haber un mol. Se hace un paralelismo. ¿Vieron que no está tan difícil esta materia? Como que en el colegio, como que uno es como, what the fuck, está viendo la profe. Pero si te lo explican como con paciencia y bien, como que uno entiende rápido. No es tan difícil. ¿Vieron? Entonces el número atómico va a ser el numerito de arriba, ¿ya? El número atómico, acuérdense que equivale a los protones. Y el numerito de abajo equivale a la masa atómica o número másico. Bueno, mira, aquí nos están diciendo, calcula la masa molecular de nitrato de potasio.
En la PSU les van a dar esta tabla. Esta tabla va a estar al principio de su prueba. Así que van a estar salvados. Entonces, si no se lo saben, van acá. Y ya, entonces tenemos un potasio y es 39.1, ¿ya? Más un nitrógeno que te dio 14. Pup, pup. Y 3 oxígenos que sería 3 veces 16, ¿ya? 16 más 16 más 16. Y si hace la suma de todo eso, le va a dar la masa molecular del nitrato de potasio. Esto se mide en UMA porque es como en la suma de puras masas moleculares, pues la masa perdón, de puras masas atómicas. Y la masa atómica se mide en UMA, pues, pero eso es UMA, ¿ya? Si es una suma de masa atómica y la masa atómica se mide en UMA, esto también va a estar medido en UMA, pues, ¿ya? Si hace la suma de 39.1 más 14 más 16 más 16 más 16, te va a dar la masa molecular del nitrato de potasio. ¿Alguien lo quiere calcular? Era la... Está terrible fácil, ¿cierto? Está terrible de fácil. .1.1, ¿ya? Entonces ya la calculamos. Ah, UMA, ¿ya? UMA. Esa es la masa molecular del nitrato de potasio. ¿Y esto qué significa? Que en el núcleo de una, o sea, en la suma de toda la... Es que es más complicado en masa molecular, porque en masa molecular está referido a moléculas, pues entonces está con hartos átomos, entonces en todos los núcleos de todos los átomos que forman esta molécula, en total van a haber 101.1 partículas, ¿ya? Partículas que van a ser protones y neutrones, ¿ya? Eso significa, este es el número de protones y neutrones que hay en total, en la suma de todos los átomos que forman la molécula, ¿ya? Ya, y si sabemos el UMA, si sabemos la masa molecular o masa atómica, que también sabíamos, la masa molar, ¿cierto? Masa molar. Masa molar. Entonces, ¿qué significaba? Que en 101.1 gramos de nitrato de potasio hay un mol, ¿ya? Gramos mol, ¿ya? Entonces, 101.1 gramos de nitrato de potasio, vamos a tener un mol. Bueno, entonces, o sea, van a ver el número de Avogadro de partículas, ¿ya? El número de Avogadro igual, no se lo aprendan porque se lo deberían dar, pues, igual está como largo, pero si quieren se lo aprenden el número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Vieron? Ahí está el número de Avogadro. Entonces, en 101.1 gramos de nitrato de potasio van a haber 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿ya? Eso es todo. Eso es todo, amigos. Y vamos a ejercitar volumen molar porque no hicimos ningún ejercicio de volumen molar, ¿ya? Ya, nos están dando este ejercicio. ¿Qué volumen de gas de cloro en condiciones normales de presión y temperatura se obtiene a partir de 6 moles de ácido clorhídrico? Ya. En la prueba deberían darle esta ecuación porque, o sea,
esta ecuación, porque si no, no sabemos con qué está reaccionando, no sabemos si es una reacción de oxidación, si de qué, pues entonces deberían darle esto. Si no le dan esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué volumen de gas de cloro en condiciones normales de presión y temperatura se obtiene a partir de 6 moles de ácido clorhídrico? Ya, otra cosa. Cuando ustedes vean una ecuación química, el número que está delante son como los moles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 4 mol, ya, perdón, tenemos 4 mol de ácido clorhídrico, ¿ya? Mira, ahora van a cachar. Sé que está medio enredado, pero ahora van a cachar. Tenemos 4 mol, ¿ya? De ácido clorhídrico, y estos 4 mol de ácido clorhídrico nos van a dar, ¿cuántos de cloro? Nos van a dar 2 moles de cloro, ¿ya? 2 moles de cloro. Y te está preguntando, a partir de 6 moles de ácido clorhídrico, ya. Y ahora te preguntan por 6 moles. Ya, miren, mejor hazlo así, miren. ¿Quién está escribiendo? No soy yo. No soy yo. En 4 mol, miren, así lo van a ver. Tenemos 4 mol de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y cloro, tenemos 2 mol de cloro, ¿ya? Pero el cloro también tiene esto, entonces por eso aquí lo pusieron con... Ay, esperen, ¿cómo se lo explico? Esperen. ¿Se acuerdan del volumen molar? Que era 22.4 litros. Entonces dijimos que en 22.4 litros había un mol, ¿cierto? Eso lo saben, lo que vimos recién. ¿Cierto? Porque te están pidiendo eso, mira. ¿Qué volumen de gas de cloro en condiciones normales de presión y temperatura se obtiene a partir de 6 moles de ácido clorhídrico? Ya, sabemos que en 22.4 litros hay un mol, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, en vez de ponerle mol, vamos a poner 22.4 litros, ¿ya? Y tenemos 2 moles, ¿ya? Tenemos 2 moles, entonces tenemos 22.4 litros, ¿ya? Por eso lo multiplica por 2. Bueno, vieron que aquí tenemos 2 moles, y aquí tenemos 4 moles, y ahora simplemente se reemplaza. Y se hace se resuelve, ¿cacharon? 22.4 son el volumen molar. Acuérdate que yo les dije Acuérdense que yo les dije que en 22.4 litros había un mol, ¿ya? Y esto para gases como gases nobles en condiciones normales de presión y temperatura. Cuando al principio de la clase vimos volumen molar. Y volumen molar equivalía a 22.4 litros. En 22.4 litros hay un mol de partículas, ¿ya? Y aquí te están dando todas las cosas, porque están en condiciones normales de presión y temperatura y todo eso, pues, ¿ya? Entonces, acuérdense, tenemos 2 moles, ¿ya? Y un mol, y el mol en vez de mol, vamos a ponerle 22.4 litros. Entonces, 22.4 litros por 2, ¿ya? Porque en un mol, perdón, en 22.4 litros hay un mol, pues, ¿ya? Y entonces, si queremos 2 mol, tendría que ser 22.4 litros por 2, ¿ya?
Sodexo sí entendió, po. Acuérdense de lo que vimos de volumen molar. Qué bueno que estáis entendiendo todo. 22.4 litros. En 22.4 litros hay un mol. 22.4 litros es una constante que se llama volumen molar, ¿ya? Volumen molar, ¿ya? O sea que en ese volumen hay un mol. O sea, hay el número de Avogadro de partículas en ese volumen, ¿ya? No, no es litro por mol, no, es